Vamos a dedicar este programa sobre todo a toda nuestra familia de origen, a toda la familia que cada uno de nosotros los que conformamos este equipo ha hecho, porque sabemos que toleran con estoicismo, digamos, esta historia de tener a alguien que trabaja en un medio como este, que muchas veces vulnera la posibilidad de encontrarse. Así que a todos ellos, padres, abuelos, hijos, hermanos, muchas gracias por soportarnos y sobre todo por algo que tiene mucho que ver con la familia, que es la familia de origen y la familia que uno hace. Aquellos con quienes uno convive, incluido la pareja, son aquellos que determinan que uno sea quien es, ¿no? Porque finalmente somos el resultado de lo que todos aquellos que están cerca nuestro dejan en nosotros, ¿no? Incluido ustedes del otro lado de la cámara. Bueno, hoy nuestro tema son los encuentros y desencuentros generacionales. Hubo un taller coordinado por la licenciada Dina Minster y vamos a ver cómo se fue trabajando. Esta es la primera parte que compartimos con ustedes, es la presentación de los participantes del taller y a su vez un primer ejercicio que tiene que ver con una reflexión sobre esto que tratamos hoy, las diferencias generacionales. Yo lo que siento es que los cambios son constantes y en las últimas décadas fueron muy marcados, digamos. Mi generación quedó como una generación intermedia, entre dos formas muy opuestas. Lo que yo les voy a pedir, la primera parte, la de arriba, que contesten con una palabra o una frase muy corta lo que dice ahí. Mi familia se compone de mi marido, mis hijos adolescentes grandecitos y hace 1 año y medio mi mamá quedó viuda y desde entonces vive con nosotros. Entonces estoy en medio de situaciones generacionales un poco complejas. Vengo a ver si me sirve no solamente mi experiencia, sino las experiencias de los demás, que es lo que hago yo de que veo el programa. A veces cosas que escucho me ayudan mucho. Entonces, no solamente por lo que yo pueda brindar, sino por el resto también supongo que me va a poder ayudar. Con mi mamá no tenía demasiada comunicación hasta que, bueno, creo que fui un poco más adulta, más madura y tengo una mejor relación, pero creo que necesito que mejore mucho más. De lo que recibí tuve que reciclar, porque ya no me sirvió más, como un viejo modelo de computadora. De lo que recibo de mis hijos, también tengo que procesar, porque el disco rígido no está preparado para esa cantidad de mensajes. Y así empezaba este taller. Y les agradezco a los que participaron en el taller que estén hoy acompañándonos a nosotros y ya vamos a hablar un ratito sobre cómo fue esa experiencia. Y por supuesto, muchas gracias a Dina, sabés que te quiero mucho, Dina, por haber coordinado este taller para nosotros. Estos talleres donde de alguna manera gente como usted se inscribió, participó y sabiendo que no iba a recibir ningún dinero y que no hay nadie aquí que cobre por esto, se animó a hacer esto por el solo fin de explorar un poco las cosas y también demostrarle a usted algunas de las cosas que podemos saber y desarrollar desde pensarnos en estos temas. Y pensarnos en estos temas de luchas generacionales es pensar en muchas cosas, pero nosotros decimos siempre que, para mí por lo menos, la vida está organizada en tercios, ¿no? Y que estos tercios tienen que ver con un tiempo que yo llamo el tiempo de preparación, un tiempo que llamo el tiempo de desarrollo y un tiempo que llamo el tiempo de cosecha, que se corresponde básicamente con los más jóvenes, los que no somos tan jóvenes y los que ya decididamente han dejado la juventud para entrar en la madurez, y que estas 3 instancias que podríamos identificar para este programa, como los jóvenes o los niños, los padres y los abuelos, son diferentes. Y como son diferentes, y como siempre sucede, la diferencia puede ser un motivo para crecer o puede ser un motivo para confrontar, un motivo de enfrentamiento. De estos enfrentamientos, de estos crecimientos, tenemos que hablar hoy y este es el tema con el cual vamos a traer las preguntas que usted nos mandó desde su casa y, por supuesto, las preguntas y los comentarios que tiene esta platea que de alguna manera la representa a usted allí. Bienvenidas acá por haber estado en el taller. ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue esto del taller? ¿Cuál es tu nombre? Graciela. Graciela. Realmente fue una experiencia linda y que me sorprendió. O sea, uno siempre lleva expectativas, pero me sorprendió reencontrarme con muchas cosas que yo no las pensaba. O sea, yo estoy haciendo eso, decía yo. Es como que, bueno, de repente me di cuenta de un montón de cosas y fue gratificante, fue lindo. Y bueno, siempre encontrarse y trabajar de lo que le pasa a uno y lo que le pasa a los otros es algo... ¿Cómo te acompaña tu familia?
Mi familia está compuesta por 2 hijos. Estoy divorciada y tengo 2 hijos. Bueno, tengo mi madre que hace poco quedó viuda y si bien no compartimos la misma casa, estamos muy relacionados, ¿no? Y bueno, y es como que me di cuenta de lo que estaba haciendo con mamá, ¿no? De que me había convertido en su mamá. Porque, claro, como mamá ahora quedó viuda, quedó sola, ¿cómo va a andar por ahí? Y no tomé conciencia hasta que no trabajé en el taller de que era lo que estaba haciendo, ¿no? Realmente, por eso digo que me sorprendió en muchas actitudes que estaba haciendo. ¿Y cómo va eso de convertirse en la madre de tu mamá? ¿Cómo es eso? Porque sabés que yo tengo un rechazo sobre esa idea personalmente bastante particular, ¿no? Pero de todas maneras me interesa mucho escucharte. O sea, digo en convertirse en la madre, porque ¿qué era lo que escuchábamos cuando éramos adolescentes? ¿A dónde vas y a qué hora vas a venir? Y ese chico anda a saber. Y yo ahora me encuentro haciendo lo mismo. ¿Ah, decís esto de tu mamá? ¿Esa vieja que vas a ver? Claro, pero pobre mamá, no estaba acostumbrada a esta vida moderna y alocada. No vas a ver. Y yo digo, ¿cómo que no vas a ver? Pero me encuentro tratando de a mi manera, creo, protegerla. Seguro. Entonces es como... Está muy bien esto. Y está muy bien lo de la protección. Y me parece bien que uno proteja a sus mayores y me parece bien que uno se ocupe de todos los lugares de protegerlos. De los lugares que tienen que ver con asistirlos, con cuidarlos, con aconsejarlos, con ayudarlos, con protegerlos de cosas que no pueden protegerse, con proveerlos. Me parece fantástico. Lo que no sé es si el único que provee, que cuida y que acompaña necesariamente es un padre. ¿Entendés? Por esto es que cuestiono. Porque me parece que uno puede cuidar y proveer y acompañar, uno puede de alguna manera acompasar y hasta proteger sin necesidad de ser el padre del otro, ¿no? De hecho, eso hacemos en muchos vínculos. Los hacemos con nuestros amigos si no somos los padres de nuestros amigos, los hacemos con nuestros hermanos si no somos los padres de nuestros hermanos, los hacemos con nuestra pareja y sería bueno no ser el padre ni la madre de nuestra pareja. Así que, ¿por qué no ser de verdad capaces de cuidar y de proteger a nuestros padres como si fuéramos sus hijos? Que es esto lo que somos finalmente, ¿no? Finalmente, ¿por qué no cuidarlos y protegerlos y ayudarlos desde el lugar protector y del lugar amoroso de un hijo o una hija que ama a su padre o a una madre? ¿Por qué no? Yo te voy a contestar por qué no. No porque el vínculo de por sí se vuelve complicado, porque el vínculo de por sí se vuelve de alguna manera confuso, ¿no? Miremos una situación, pensemos en un abuelo, un padre y un hijo como esquema básico, o una abuela, una madre y una hija, ¿no? Pensemos en estas 3 generaciones que vos tenés en tu casa, la abuela, la mamá. ¿Tenés una hija mujer? No, varones. Varones, nada más. Bueno, para arruinarme el ejemplo, no importa, no importa. Pensemos en una madre, una abuela y una hija, y yo digo, miramos a los 3, y como dice el viejo chiste, tenemos ahí, indudablemente que tenemos ahí, aunque no podamos creer, tenemos 2 madres y tenemos 2 hijas, pero 3 personas. Y entonces en principio ya empezamos mal, porque ya tenemos 4 roles en 3 personas. Y 4 roles en 3 personas es una situación complicada. Es una situación complicada, no podemos explicar cómo funciona esto de 4 roles en 3 personas. Si encima de todo ahora le agregamos que vos seas la madre de tu mamá, ahora tenemos 5 roles, con lo cual tu mamá es la hija tuya, con lo cual tenemos 6. Con lo cual tu hijo va a tener que hacerse cargo de una función de padre, 7, y ahí ya nos perdimos definitivamente. Así que yo digo, la verdad es que con estos 4 roles tenemos suficiente, bastaría con entender cómo funcionan estas situaciones, pero por supuesto que en estas situaciones donde se juega después los vínculos contradictorios y complicados que uno tiene en la sociedad en general, ¿no? Porque esta lucha generacional no se da nada más que dentro de la casa, empieza dentro de la casa, pero después sale a ver qué piensan los jóvenes de los dirigentes, qué piensan los dirigentes de sus mayores, qué piensa la sociedad de sus ancianos y qué piensa la sociedad de estos jóvenes adolescentes que anidan en ella. La lucha generacional va más allá de la familia, aunque en ella empieza, se gesta y de alguna manera se define. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Rafaela. Bueno, mi mamá es una persona con mucho carácter. ¿Cuántos tiene? 81 años. No, ¿cuántos caracteres? Ah, mucho, más que yo. Y bueno, ella quedó viuda hace 3 años. Yo no voy a decir lo que se me ocurrió de tu papá en este momento es antes de que me digas nada, porque estamos en un área de protección al menor. Pero te vamos a escuchar de todas maneras. ¿Sí? Bueno, no, digo mucho carácter. Carácter podrido, pensé. Sí. Ah, muy bien. Sí. Bueno, quedó viuda hace 3 años. En realidad vive con mi hermana. Pero con mi hermana se lleva re mal. Sí. Entonces ella no acepta de que le controle yo los remedios y que le diga, bueno, tal cosa, tenés que vestirte así, tenés que comer esto, pues ella dice que ella
no soy yo quien para mandarla, que yo no soy la mamá de ella. Yo le digo que está bien, yo no soy tu mamá, pero vos tenés que entender que cuando yo era chica, vos me mandabas a mí y me decías, bueno, toma los remedios, anda al colegio, haz esto, haz el otro. Pero ella no lo acepta, no lo acepta y no lo acepta. Y hay gente que le cuesta aceptar la venganza. No lo acepta, pero... Hay gente que le cuesta. Ay, qué malo. No. Ah, no, perdón, fue sin querer. Sí, lo que pasa que, bueno, mi hermana, todo lo que dice mi hermana está mal. Y según mi hermana me dice, vení, Rafaela, porque hoy mamá está atacada y vos sos el bálsamo de mamá. Así que yo voy, le hablo, le hago entender y todo. Bueno, está bien, tomo el remedio. Claro. Y bueno, y es un chico más. Yo digo, tengo 3 mujeres. Sí, y yo digo, seguramente es una manera de decirlo y entiendo de dónde lo decís. Y me parece que es cierto, que con el paso de los años seguramente nos volvemos mañosos. Nos volvemos mañosos los que todavía tenemos 50 y tantos. ¿Cómo no se van a volver mañosos los que tienen 80 y pico? ¿No? Yo digo, a los 80 y ¿cuánto? 81. A los 81 que tiene tu mamá, me parece que tiene derecho de quejarse un poquitito de algunas cosas, ¿no? Tenía una amiga que siempre decía lo mismo, ¿no? Decía, póngale un poco de vaselina a los anteojos, ¿no? Un poco de vaselina a los anteojos. Póngase una galocha 3 números más grandes, un par de guantes de trabajo, que le queden grandes con 5 números más. Abróchese los cinturones mal, y encórvese un poquitito y ya tiene vejez instantánea. Sí, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Cuando la relación entre padres e hijos es mala, ¿cómo puede repercutir esto en los chicos, en los nietos? Yo creo que la relación está siempre involucrada, ¿no? Y creo que cuando hay una familia donde los padres y los hijos tienen vínculos entre sí, me parece a mí que están involucradas. Mira, voy a traer ahora un esquema que yo había preparado para ver después, pero que me parece que por ahí nos va a servir para esclarecer algunas cosas. En una relación de generaciones, hay muchas cosas que están involucradas, ¿no? Complicidad, malcrianza, educación, revancha, reparación, desafío. Hay un montón de palabras y de cosas que están dichas, ¿no? Y que de verdad funcionan como algo que está flotando en el ambiente, y muchas otras cosas que no están acá, como por ejemplo el amor, la decisión de ayudar y estas cosas que yo doy por sentado, ¿no? Voy a poner acá porque doy por sentado. Pero imaginemos una relación entre 3 generaciones, ¿no? Por un lado vamos a poner la abuela por acá, por un lado vamos a poner el padre por acá y por otro lado vamos a poner el nieto por acá. Vamos a suponer 3 generaciones. Y vamos a suponer que esta es la abuela, este es el padre y este es el nieto. La mamá de este y este es el papá de este y este es el nieto de esta. ¿Está bien? ¿Está claro cuál es la relación? En estos vínculos hay un poco de todo esto que pasa acá. Sin embargo, hay vínculos que son privilegiados. Hay palabras que se corresponden más a algunos de estos vínculos y a algunas de estas actitudes. Por ejemplo, la abuela, respecto del nieto, tiene una misión fundamental, que no es la educación. ¿Qué no es la educación? ¿Qué es? La malcrianza, claro que sí. La función que le corresponde a respecto de esta, es la malcrianza. Así es. Y está bien que así sea. Pero claro, que trata de no malcriar y que trata de que este no sea un malcriado y que trata de que este no sea un descarriado, en realidad, tiene otra responsabilidad que es la de la educación. Tiene una responsabilidad sobre este vínculo que está acá, que es la de la educación. Y entonces, claro, la educación y la malcrianza muchas veces no se llevan muy bien. Y entonces, claro que se molesta. Y claro que esta también se molesta de esta situación. Y esto es porque en realidad respecto de no tiene la misión de ser malcriador, sino que tiene la responsabilidad de la educación. Tiene la responsabilidad de la relación. Y entonces, en esta responsabilidad de la educación, la malcrianza es un problema. Cuando encontramos que encima que está acá se aprovecha de este vínculo, se aprovecha absolutamente del vínculo, entonces genera una situación de complicidad. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Esta es la situación de complicidad. Se hace cómplice de la abuela, esta lo malcría y se aprovecha. ¿Está bien? Frente a todo esto, el padre ve que esto es una complicación y por supuesto que se enoja, por supuesto que le fastidia. Entre otras cosas le fastidia porque se pregunta sin preguntarle a su mamá, ¿por qué no me malcriaste a mí? ¿Por qué no me malcriaste a mí? ¿Por qué malcrias a mis hijos? ¿Por qué no me malcriaste a mí? Y yo digo, no te malcrié a vos porque con vos tenía la responsabilidad de la educación. Por la misma razón que vos no malcriás a tu hijo. Pero quédate tranquilo, con un poco de suerte, vas a poder malcriar a tus nietos, ¿está claro? Y está bien,
Y está bien. Yo no estoy tratando de criticar a nadie por sentir este rechazo a este vínculo que todos establecen. Estoy tratando de entender lo que le pasa a este tipo. Este tipo que está acá, esta mujer a veces, este hombre a veces, está complicado. Porque tiene que asistir a una relación donde todos se llevan bárbaro, este no malcría, este le dice no hay más plata, esta le da. Este le dice no hay permiso para salir, te dice voy a la casa de la abuela y desde acá sale. Este le dice con esta chica no te quiero ver más, la abuela le prepara de comer a los dos. Y esta historia que se ve de acá se ve como una conspiración entre ellos. Hay un mensaje en relación a lo que vos comentabas en el bloque anterior, Luciana, de 40 años de Palermo. Dice que tuve una relación bastante difícil con mis padres hasta que decidí ir a vivir sola, lo cual fue un escándalo. Me costó mucho recomponer el vínculo. Ellos fueron muy sobreprotectores, me coartaban toda la libertad y eso me dolió mucho. Hoy con mis hijos es totalmente diferente, lo cual me alegra mucho. ¿Por qué no pudieron ser así conmigo? En principio por esto que acabamos de explicar, pero también porque de alguna manera uno aprende algunas cosas de sus padres. También aprende cómo no ser, también aprende cómo no hay que ser, ¿no? Yo digo siempre, los hijos aprendemos de nuestros padres a no cometer los errores cometidos con nosotros, muchas veces, y a cometer otros que ellos no cometieron, ¿no? Con lo cual, el resultado puede ser igual o peor, nada garantiza, ¿no? Pero tratamos de no cometer los mismos, eso seguro que tratamos, a veces sin éxito. Vamos a ver una segunda parte del taller. En este caso, las participantes, como lo anunciamos antes, van a teatralizar una relación familiar y reflexionarán sobre lo que surja de este ejercicio. Hicimos una dramatización. En el primer caso nos plantearon un caso en el que una señora mayor vivía en su casa y daba alojamiento a su hija y a su nieta. Su hija acababa de separarse, tenía que mudarse o no tenía dónde vivir y va a vivir con su mamá. Yo te avisé, mamá, que me iba a quedar en lo de Karina. A mí no me avisaste nada. Sí, te avisé. Vos salías de la facultad a las 10 de la noche y a mí no me avisaste absolutamente nada. A las 11 como máximo tenía que estar acá para cenar. Con el tema de la teatralización, de la actuación, creo que ahí sí nos mostramos, nos olvidamos de todo lo que había alrededor nuestro, de todo el entorno y fuimos más nosotras mismas, ¿no? Yo hacía de mamá histérica, mamá sobreprotectora y también la mamá que no sabe escuchar quizá. Pero ves que la abuela se acuerda que yo te avisé y vos no te acordás. La abuela no se acuerda, la abuela contale darte la razón a vos, por favor. No te lo dije, abuela. Vos le dijiste, ¿no es cierto? ¿Vos le dijiste? Sí, yo Ay, mamá, por favor, no te alteres más. Déjame manejar la situación a mí, por favor, te lo pido. Me parece que soy bastante menos tolerante con los adolescentes de lo que era esta abuela. Me parece que yo estaba haciendo un papel que no era el mío. Esto Bueno, nunca más. está bien. No es momento para que pase tu abuela, ni yo, ni nadie se lo merece. Perdóname, abuela. Quedó en concreto de que teníamos que comunicarnos de otra forma o que teníamos que mejorar la comunicación de madre a hija y entre las tres también, ¿no? Claro, porque de verdad y en una casa esto es lo que sucede este vínculo entre los tres y sucede este vínculo conflictivo que empezamos a ver en el bloque anterior, este vínculo, esta complicidad entre abuelos y nietos que de alguna manera conduce a veces hacia casi algunos excesos, ¿me decías? Sí. A ver, con el micrófono. Sí, doctor. Yo con mi nieta Martina me desvivo por ella, yo vivo a través de ella, o sea, a la mañana la llevo a la escuela, me voy a trabajar, lo primero que hago cuando llego a casa es saber cómo está, ir a verla, a ver si comió, si se bañó. Y mi hija me dice, mamá, ya le di de comer, mamá, ya la bañé, mamá, ya hizo su tarea. Ahora con Mateo, que es más chiquito, que tiene 1 año y medio, ya es distinto. Pero Seguro. no será, yo a veces noto, a veces llego hasta la esquina y me vuelvo, porque digo, no será excesivo, ya no me voy a Italia por ella. Todo por ella. Eso, no sabía cómo hacer para nombrarnos en el programa, a los dos. No sé cosa me olvidaba de uno de los dos. No. Claro, totalmente. No, pero, doctor, digo, pero esto, no, me pero hace sí está mal. muy bien. A veces pienso que es Lo demasiado. que te hace mal en todo caso es darte cuenta de que quizás estás no ayudando, digamos, ¿no? Que quizás en realidad en esta historia de la malcrianza, el exceso, de alguna manera. Pero yo cuando le hablo, le digo, Martina. Me asusté. Listo. Me asusté, ¿sabes? Me asusté cuando dije, por eso cuando le hablo. Le digo, Martina. Y ahí se quedó, se terminó todo lo que estaba haciendo, junta sus cosas, se va a la habitación, no se habla más del asunto.
Qué bien. Quiere decir que vos te equivocás en dos momentos nada más. Cuando la malcriás y cuando la retás. Muy bien, No, está muy pero bien. la reto Por cuando eso son dos realmente momentos se nada lo más. merece. Bueno, digo yo, ni retarla, ni excederse en la malcrianza. Yo digo, la verdad es que la relación con los nietos tiene que ser una relación plagada, esta cosa de malcrianza y de amor incondicional, ¿no? Para muchos autores, Joseph Sinker, entre ellos, el amor de los abuelos es el amor básicamente puro por excelencia, ¿no? Donde ni siquiera tengo el condicionamiento de tener que responder en base a la responsabilidad que me cabe por tu educación, ¿no? Lo que sucede es que, claro, otra vez, el tema no está en si esto a los chicos los perjudica o no. El tema está en que a veces esta malcrianza contraría este vínculo entre padre e hijo. Y acá es donde está el problema. ¿Por qué? Porque así como este chico dijimos que tenía respecto a este vínculo la fantasía de la complicidad, la fantasía que tiene este chico respecto a este vínculo es la fantasía y la realidad del permanente desafío. Del permanente desafío del vínculo. Lo que el chico hace respecto a sus padres, y esa es su función, es desafiar permanentemente. Desafiar la puesta de límites, desafiar los controles, desafiar los no, desafiar las limitaciones que se le ponen. Entonces, desde este desafío, vive esta complicidad que tiene con el abuelo como una amenaza a su responsabilidad. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que este vínculo entre el abuelo y el padre, entre la abuela y la madre, entre la abuela y el padre, también tiene su historia. Una historia que pasa por estas tres palabras: revancha, rediseño y reparación. Porque de alguna manera el abuelo posiblemente pueda intentar, sin darse cuenta, reparar algunas cosas de las que se equivocó en sus hijos. Posiblemente el abuelo, sin darse cuenta o dándose cuenta, esté reparando amorosamente algunas de las cosas y algunos de los errores que como padres todos hemos cometido. Pero esto seguramente para el hijo le permita tomarse una revancha de esta historia, una revancha de, bueno, a mí no me lo diste y ahora se lo querés dar allá, a mí no me sirve. Pero el gran desafío, y en todo caso acá está la llave de toda esta historia, el gran desafío de esta relación entre tres es que sean capaces, el hijo, el abuelo y el niño, que sean capaces de rediseñar estos vínculos entre estos cuatro roles. Rediseñar los vínculos entre estos cuatro roles, los dos padres y los dos hijos, que son estas tres personas. Si hijo y abuelo, si padre y abuelo, si estos dos, que son los mayores, los dos padres en danza, pueden rediseñar un vínculo, entendiendo que ahora es un vínculo entre dos adultos, entre dos adultos. ¿Por qué? Porque en realidad el joven, el adolescente, el niño no está incluido en este juego, porque tiene otra misión y otra función. Pero estos dos ahora son dos adultos y tienen que relacionarse como adultos. Por eso no sirve ser el padre del padre, por eso no sirve ser la madre de la madre, por eso no sirve, porque esto significa sacarlo del lugar adulto. Y si lo sacamos a nuestro papá o a nuestra mamá, tenga la edad que tenga, del lugar adulto, si le quitamos esa historia de su adultez, entonces ya no va a haber rediseño. Lo único que va a quedar es la revancha. Y la revancha no sirve para construir, Ni siquiera la revancha de ahora me toca a mí, ni siquiera la revancha de tengo que pagar todo lo que me diste dándote, ni siquiera ese lugar. La revancha de verdad nunca sirve. Sí, claro, ¿cuál es tu nombre? Virginia. Yo debo tener la excepción de la regla. Mi mamá quedó viuda hace 3 años. Yo estoy separada hace 1 año y medio. En ningún momento se planteó la posibilidad de que ella viniera a vivir a casa. Sí, de que viniera cuando falleció mi papá unos días, que tampoco aceptó. Ella quería mantener su lugar. Y jamás en estos 3 años yo me sentí como la mamá de mi mamá. Ella sigue teniendo su función de madre, yo de hija, de abuela. Sí. Lo que creo que es la base de esto es el diálogo y la confianza. Seguro, no, pero ¿cómo va a ser la excepción? Hay muchos más matrimonios, muchas más parejas y muchos más hijos y muchos más abuelos que tienen resuelto este tema que los que no lo tienen. Lo que yo estoy diciendo es, cuando los problemas se dan por esto. Pero no, está muy lejos de ser la excepción. Por suerte, la mayoría de las familias en nuestro país, en medio de los líos, en medio de la economía, en medio de los desastres económicos, en medio de todo lo que nos pasa, nuestro país tiene un valor de la familia increíblemente manifiesto e increíblemente grande, por suerte, digo, ¿no? Así que el amor, que en realidad puede acomodar todas estas cosas, aunque no nos demos cuenta, funciona haciendo de esta sintonía el lugar al cual la mayoría de nosotros viene. Lo que importa es no perderse, digamos, no distorsionarse, no olvidarse que todas estas cosas y todos estos líos de flechas y de palabras y de vínculos están presentes en la relación y que hay que cuidarlos. Esto que vos y tu mamá consiguieron hacer. Sí, claro, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Adriana. Sí, Adriana. ¿Qué pasa cuando los nietos o los hijos no reciben el amor de padre o de abuelo?
O sea, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? Pasa que los padres y los abuelos están muy mal. Pasa cuando un hijo no recibe el amor de su papá o no recibe el amor de su abuelo, algo muy malo debe estar pasando en su papá o en su abuelo. Es muy importante que yo te conteste esto a pesar de que sé que tu pregunta no iba por ahí. Porque a veces los hijos tienden a pensar que si mi papá no me quiere, y a veces esto te lo digo, perdóname, disculpa. Todo bien. A veces los hijos tienden a pensar que su papá o su abuelo o su mamá no los han querido porque ellos son malos o porque ellos hicieron algo mal, ¿no? Y pasa el tiempo y uno se da cuenta, ¿no? Que en realidad algo mal debe estar en el papá o en la mamá que uno no quiere un hijo, porque a los hijos se los quiere como naturalmente, ¿no? Es casi una cosa que no se tiene por qué elegir siquiera, ¿no? A todos los demás uno aprende a quererlos, a los abuelos también, a los padres también, pero a los hijos no. Cuando esto sucede es porque algo malo pasa en el papá o algo malo pasa en la mamá. La tarea de los hijos, en todo caso, es poder entender. Es poder entender que algo malo debe pasar en el otro si no me quiso. Y que no tiene que ver con algo malo que me pase a mí. O sea, yo no lo digo por mí. Gracias a Dios mi mamá sé que me quiere un montón. No, yo no quiero preguntarte. O sea, el tema es que yo sé que mi mamá no... sabe, porque supuestamente tiene que ser así, que mi abuelo la quiere, pero yo con mi abuelo, por ejemplo, hoy está enfermo y... O sea, no recibí ese amor de abuelo y no despierta nada en mí. Y sé que está mal, porque no tiene que ser así. No, yo no creo que tenga que ser de ninguna manera. Yo no creo que tenga que ser. Mira, los chicos aprenden a querer a sus papás y a querer a sus abuelos desde el lugar de lo que recibieron. ¿Entendés? Quiero decir, los padres y los abuelos no, los padres y los abuelos los quieren desde otros lugares, ¿no? Imagínate, por ejemplo, que para un abuelo, y esto pasa, para un abuelo o para una abuela, el nacimiento de un nieto representa su entrada en la vejez. Porque lo han vivido así, no porque lo sea. Imagínate un abuelo, una abuela que no quiera ser viejo. ¿Cuántos abuelos hay que en realidad, un poco en broma y a veces no tan en broma, no quieren que su nieto le digan abuelos, ¿no? En esta abuelidad joven que hay ahora, esta historia de los abuelos que le dicen, no me llames abuelo, decime tía, decime Margarita, ¿no? Decime. Y de alguna manera yo digo, y pese a lo que mi colega y amada Dina dice, yo digo, el tercer tiempo es el tiempo de la cosecha, aunque como ella dice, a veces en tiempo de cosecha hay que trabajar ahora, ¿no? Que se acaban los tiempos de sentarse a cosechar, dice Dina, y tiene razón. A pesar de esto, si pensamos en esto de tiempo de cosecha, uno siempre cosecha lo que siembra, ¿no? Siempre cosecha lo que siembra. Y de alguna manera yo digo, con los padres y con los abuelos, ¿no? De alguna manera uno sigue cosechando lo que siembra, ¿no? Y quizás, dolorosamente, digo, tengas que entender esto para tu vínculo con tu abuelo. Quizás él esté cosechando esto que sembró, por alguna razón, ¿no? Quizás esto sea tu decisión, ¿no? La pregunta que me queda a mí es, algún día, ¿no? Algún día, quizás no sea ahora, ¿no? Quizás algún día, sin llegar a amarlo, puedas perdonarlo, ¿no? Porque a veces, ¿sabes qué? A veces tu papá y tu mamá, a veces tu abuelo y tu abuela hicieron lo que pudieron, lo que aprendieron, lo que les enseñaron. Estos abuelos inmigrantes que vinieron a veces desde lugares donde venían en realidad a trabajar y a lucharla y a hacerla, pero no había tiempo para los afectos, ¿no? A veces abuelos, sobre todo varones, donde el afecto era cosa de mujeres. El afecto era para las mujeres. Entonces ocupate vos de tus hijos y ocupate vos de tus nietos. Yo soy un hombre serio. Yo no me río, yo no juego, yo no nada. Y después los nietos llegan a esta situación donde en realidad con un abuelo que no jugaste, que no te reíste, que no te malcrió, que no te contó una historia, ¿qué vínculo puedes tener, no? ¿Se entiende esto? Claro, sí, te escucho. Yo veía el gráfico que era como describir un poquito la vida mía, ¿no? En ese gráfico. Yo siempre estuve muy enojada con mi mamá porque ella no le habían enseñado a decir te quiero, a abrazar, estaba muy ocupada criando hijos porque encima se separó muy joven. Y después nació mi hija. Y a mi hija la llamaba Mari como me llamo yo. Y se sentaba a jugar con ella en el piso. Y yo siempre le reprochaba por qué con ella sí, conmigo no. Pero con vos no tenía tiempo. Y viví enojada todo el tiempo. Hasta que el año pasado se murió. Y tampoco me dio el tiempo para decirme en ese momento que me la estaba llevando, te quiero mucho. Y yo lo necesitaba en ese momento, decirme, te quiero. Ni en ese momento que estaba tan mal, se tomó 5 segundos para decir,
yo te quiero mucho, o gracias. Y yo estaba desesperada porque quería hacer más para que sobreviva y sabía que se iba a morir. Y quería decirle un montón de cosas que no le había dicho durante toda mi vida por pelearme, por estar enojada, por no haberme criado a mí como a mi hija. Y me enojé mucho y llevo la carga ahora, el peso de tener un año que se fue y no habernos tomado 5 minutos para despedirnos. Siempre por enojarme y tener ese rencor de decir, bueno, ahora a mi hija es mía, la cuido yo y vos no te metas. Y cuando ella decía, bueno, pero déjala, pero a mí vos no me dejaste. Entonces yo no la dejaba a propósito de vengarme, me vengaba con mi hija, haciéndole pagar a ella lo que me hacía a mí. Entonces vivimos y no nos dimos tiempo para el abrazo, que el otro día yo en mi casa digo, soñé con mi mamá, y me dice, no, otra vez. Le digo, sí, pero soñé y le dije, déjame apoyarme en tu hombro y darte el abrazo que no te di nunca. Y en el sueño se daba. Y digo, y como no quieren que siga revolviendo más, no me dejan hablar, digo, déjenme contar porque yo necesito reconciliarme con el alma de ella. Porque vivimos peleando. Y yo me vengaba y no terminé con nada. Ella se murió y no nos dimos tiempo. Lo que yo creo es que, de alguna forma, posiblemente no puedas a tu mamá verdaderamente, a la verdadera, a la que fue, hacer esto, ¿no? Pero este tiempo que te tomaste aquí para decir esto, es tu conexión con ella. Porque la madre que necesitas hoy que te abrace y que te quiera, no es más la mamá de afuera. En el crecimiento uno se da cuenta que uno se va volviendo su propio padre y su propia madre. No es una historia de desplazar a ellos de su rol, sino de hacerse cargo. Vos sos la adulta que se hace cargo de vos. Es a esta mamá a la que hay que abrazar. Es a esta mamá a la que le tenés que decir. Es esta mamá a la que te tiene que decir que te quiere. Y esta es la mamá que hay que rescatar. La mamá que fue, hoy día, la que te duele su ausencia, la que no te lo pudo decir, es la que dejó estas cosas en vos y la que sigue dentro tuyo, digamos. Es esta la que hay que rescatar. Lo que me sirve es que yo a mis hijos le digo, los amo constantemente. Muy bien. ¿Sabés gracias a quién? Gracias a ella. Ah, gracias a ella, ¿no? Sí, gracias, sí. mamá. ¿Es esto? ¿Es esto? Sí. Agradecerle a ella. Ahora, en vez de agradecérselo, yo decía, yo le doy a mis hijos... Pero ¿podés entender ahora que esto se lo tenés que agradecer a ella? Eso, que es todo lo que quería saber. Hay que entender también que todas estas cosas generan modelos de vínculos y vincularse a veces pasa por pelearse, ¿eh? Pelearse es un poquitito mejor que ni hablarse, un poquitito mejor, no es mucho mejor, pero es un poquitito mejor, ¿no? Hay familias que no saben dialogar, que no saben charlar, que no saben hablar y que entonces pasan mucho tiempo discutiendo. A veces un papá, una mamá, un abuelo reta porque no sabe otra cosa para hacer, porque no sabe hacer otra cosa. Cada vez hay personas mayores en el mundo, cada vez hay más sobrevida, cada vez las personas viven más, cada vez la cantidad de gente de mayores de 60 años en el mundo es mayor, cada vez tienen lugares más importantes en nuestra estructura, cada vez hay más relación entre ellos y nosotros y los que siguen, y entonces esto genera esta convivencia que vamos a tener que aprender. Hace 40 años, alguien que cumplía la edad que tengo hoy yo, era un viejito de verdad. Yo me acuerdo cuando murió mi abuela era muy viejita, pero yo tenía 4 o 5 años y que mi abuela tenía en aquel momento 56 años. Y era una viejita, pero viejita de verdad en aquel entonces. Hoy parece que la vejez ha dado lugar a otras cosas que de alguna manera, digo yo, son las que justifican que la gente mayor también, además de la circunstancia económica, tenga que seguir trabajando, que es que envejecer se ha vuelto más parecido a añejarse, ¿no? Siguiendo la costumbre de los vinos, ¿no? Y añejarse no tiene que ver con el deterioro ni con la decrepitud, no tiene que ver con prolongar la vida, ¿no? Tiene que ver con otras cosas que hacen al placer, ¿no? Que hacen al desarrollo de lo que significa estar vivo. Me parece que cuando uno se declara añejo en lugar de viejo, entonces puede darse cuenta que recién ahora puede descubrir el amor puro sin condicionamientos. Puede darse cuenta que ha conseguido desarrollarse de todos los lugares, intelectual y espiritualmente, y que ha tenido tiempo para esto y que todavía está tiempo para esto. Puede darse cuenta de la alegría espiritual, que significa haber cumplido con lo que cada uno decidió y pudo hacer en su vida. Tiene una manera diferente de comunicarse, mucho más libre, mucho más íntima, con mucho menos condicionamientos. Tiene menos necesidades que antes, tiene menos que demostrar, tiene menos que alardear, tiene menos que probarle a la afuera y por supuesto tiene el tiempo que ha tenido, ¿no? Me decía
mi abuelo, que de alguna manera ser viejo significa tener mucha vida por detrás y pocos errores por delante, y que esto no es del todo malo. En esta historia de darse cuenta que vos acabas de hacer, así es como termina la última parte del taller, porque también ahí Dina les propuso a los asistentes generar un darse cuenta de cómo aquellos conceptos que habían empezado poniendo una listita sobre la diferencia entre los jóvenes, los adultos y los viejos o los mayores, ya no era tal. Vamos a ver la última parte del taller. Les voy a pedir que tomen sus hojitas y si les cambió algo, vuelvan a poner cómo son los jóvenes. Yo puse Sábelo Todos en su momento. Nos hicieron escribir nuevamente en la misma planilla. Ya no los adolescentes no les pongo ya que son Sábelo Todos, sino que creen saberlo todo, pero porque nosotros se los permitimos. Todos tenemos derecho a hacer lo que queramos con nuestra vida y nadie nos tiene que decir, no, hace esto o hace lo otro. Las experiencias de los otros sirven, pero sirven más cuando son propias y cuando te duelen a vos por más que te lo digan. Puse que los jóvenes eran demasiado libres para mi entender, ¿no? Pero por otra parte piola, porque libres de pensar, de sentir en su vocabulario. Y los viejos muy estructurados. Nos tomamos las manos, nos hizo cerrar los ojos, respirar y decir lo que cada uno sentía en ese momento. Yo primero sentí tranquilidad, pero no pude evitar el hecho de decir, me gustaría seguir siendo como soy. Creo que los grandes no dan explicaciones y es lo que falta. A mí lo que me surgió decir en ese momento, si lo tengo que sintetizar con una palabra, es libertad. En este momento lo que tengo es paz. También estuve muy de acuerdo con otra chica que dijo paz, porque sentís un poquito de paz al haberte identificado y haberte posicionado en joven y en viejo. Lo que el taller me llevó fue a querer comprender un poco más, a querer comprenderlos más, a querer pensar desde el otro también. Yo no puedo esperar que el otro cambie, tengo que cambiar yo, porque yo puedo sobre mí, no puedo sobre el otro. Me sentí incomprendida, pero descubrí que no es que no me comprendieron los demás, yo no comprendí a los demás. Escuchó, ¿no? Escuchó. De eso se trata. Pero por suerte tenemos aquí un honor hoy, que es la visita de Dina Münster aquí, y que está con Gaby ahora en el living, y a quien le voy a dar paso. Dina, sabete siempre que te quiero mucho, tanto como mi hijo te quiere. Te paso, ahí va Dina. Y acá la recibimos, bueno, bienvenida Dina, y tenés el aplauso para vos. Qué experiencia linda la del taller, ¿no? Con esa sensación, todas terminaron con paz, liberadas, lindo trabajo. Dina, ¿cómo es esto? ¿Podemos hablar hoy en día de brecha generacional? ¿Se puede hablar? Sí, la brecha generacional se fue produciendo en la misma medida en que la familia tradicional cayó en desuso, aunque todavía sobrevive. O sea, que eso es a lo que lo podemos atribuir, lo mayor es la familia que ha cambiado tanto, el modelo de familia. Claro, y que ha cambiado porque el centro ya no está en la familia. Ya no se espera que los hijos sean la continuidad de los padres. Ahora estamos en una cultura de pares. El referente es el par, el grupo de adolescentes, el grupo de adultos, cada vez más en las instituciones que se reúnen los grupos de 35 a 45, grupos de 45 a 55, como si cada década fuera un mundo propio en sí mismo. ¿Cuál es el costo de este desencuentro generacional? El costo es olvidarse que los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos que pasar por un proceso que atraviesa todas las edades. Que somos bebés, que vamos a ser niños, adolescentes, jóvenes, maduros, viejos, y parece que cuando estamos instalados en una edad, queremos estar ahí para siempre. Dina, se habló mucho de la familia, por supuesto, aquí de la platea sale mucho el tema del núcleo familiar. En el seno de cada familia es un mundo, pero bueno, vos, ¿qué dirías? ¿Cómo se juega el intercambio y ese desencuentro generacional? Mira, yo creo que un gran problema está en lo duro que es para los adultos, padres, en este momento saber cómo se juega ese rol de padres. Porque
no satisfechos con lo que recibieron de sus padres autoritarios, esto es así porque lo digo yo, lo que hacen es dar una libertad que se vuelve en contra de ellos y que después no saben cómo manejar. Además, no sé quién inventó que los padres pueden ser amigos de los hijos. Los padres son padres, ya lo han dicho todos acá. Padres. Pero yo quiero decir algo, porque hay en esto de que se vive muchos más años, hay una etapa en la vida que hemos recuperado, que es una etapa de adultez madura, que todavía no nos damos cuenta, que es la edad en que estoy yo también, pero que parte de los 60, y yo tengo que aprovechar este espacio porque la gente de más de 60 no soporta que los periodistas escriban una anciana sexagenaria. Por favor, no lo hagan más. ¡No lo hagan más! Dina Minster lo dijo. Mira, te agradecemos enormemente que hayas estado acá, por supuesto. Y ya vendrá la época de la cosecha, como decís vos. Falta mucho para eso. Gracias por estar aquí, ¿eh? Uno cosecha alegrías y tristezas todos los días. Todo el tiempo. Y esto es vivir. Claro que sí. Yo diría que tenemos básicamente una conclusión que es la que ha poblado todo este programa, ¿no? Una es el darse cuenta que, de verdad, llegar a la abuelidad, de alguna forma, es llegar a un lugar maravilloso, ¿no? Es volverse un invitado de lujo de la vida, ¿no? Pero también, digo yo, una conclusión que es la que el taller dejaba y la que en boca de los asistentes de taller, a los cuales agradezco de verdad haber venido acá, y a Dina, por supuesto, haberlo coordinado, en boca de ellos estaba puesta esta palabra que me parece a mí que es de verdad la conclusión fundamental, ¿no? Yo creo que el gran desafío, ¿no? El gran desafío es comprender. Si yo puedo comprender lo que le está pasando a los otros que están en otro momento, comprender que no estamos en el mismo tiempo, comprender que los momentos en los que vivimos son diferentes, comprender que ya no soy aquel que fui, comprender lo que seguramente me va a pasar mañana cuando esté en su lugar, comprender el lugar del otro, las necesidades del otro, los deseos del otro, comprender la situación del otro. Si yo puedo comprender, no solo entender en la cabeza, sino comprender, Comprender tiene que ver con ser capaz de sentir lo que sentís en ese momento. Si yo pudiera comprender, entonces ahora un montón de estas difíciles relaciones generacionales se volverían mucho más fáciles. Bueno, ¿tenemos cuento hoy o no? Hoy tenemos una cosa que queremos compartir con ustedes que tiene que ver básicamente con la comprensión de un proceso y que es el proceso de todos y que les pedimos que nos acompañen a esto que Gaby y yo vamos a leer juntos, porque esto empieza diciendo, con el paso de los años y la experiencia, la vida, por supuesto la vida, nos enseña algunas cosas. A los 5 aprendí que los pececitos dorados no les gusta la gelatina. A los 9 aprendí que mi maestra solo me preguntaba cuando yo no sabía la respuesta. A los 10 aprendí que era posible estar enamorado de 4 chicas al mismo tiempo. A los 13 aprendí que cuando mi cuarto quedaba del modo que yo quería, mi madre me mandaba a ordenarlo. A los 15 aprendí que no debía descargar mis frustraciones en mi hermano menor porque mi padre tenía frustraciones mayores y la mano más pesada que la mía. A los 20 aprendí que los grandes problemas siempre empiezan pequeños. A los 25 aprendí que nunca debía elogiar la comida de mi madre cuando estaba comiendo algo preparado por mi novia. A los 28 aprendí que se puede hacer en un instante algo que te va a hacer doler la cabeza la vida entera. A los 30 aprendí que cuando mi mujer y yo teníamos una noche sin chicos, pensábamos la mayor parte de la noche hablando en ellos. A los 36 aprendí que existen cosas esenciales para un buen matrimonio: cuentas bancarias y baños separados. A los 38 aprendí que siempre que estoy viajando quisiera estar en casa, y siempre que estoy en casa me gustaría estar viajando. A los 39 aprendí que podés saber que tu esposa te ama cuando te sobran 2 croquetas y ella elige la menor. A los 41 aprendí que una mujer que no tiene la suerte de conocer un hombre no sabe la suerte que tiene. A los 42 aprendí que si estás llevando la vida sin fracasos, no estás corriendo suficientes riesgos. A los 47 aprendí que los niños y los abuelos son aliados naturales. A los 54 aprendí que el objeto más importante de un escritorio es la papelera. A los 55 aprendí que es absolutamente imposible tomar vacaciones sin engordar 5 kilos en ella. A los 64 aprendí que la mayoría de las cosas por las cuales me he preocupado nunca suceden. A los 66 aprendí que las personas que dicen que el dinero no es todo es porque tienen mucho dinero. A los 67 aprendí que si esperás a jubilarte para disfrutar la vida, esperaste demasiado tiempo.
A los 71 aprendí que si las cosas van mal, yo no tengo por qué irme con ellas. A los 76 aprendí que envejecer es importante. A los 80 aprendí que siempre es tiempo para aprender. Este es el mensaje que queremos entender, este es el mensaje que queremos que ustedes sepan. Comprender significa darnos la idea de que siempre hay un espacio para aprender.